Muy a menudo se presenta la problemática de evaluar qué tan rentable y cuál será el efecto en la liquidez que tiene la expansión de una operación lechera. En otras palabras, si es financieramente viable poder realizar una inversión tanto de recursos propios como de aventurarse en solicitar un crédito. El presente caso básicamente lo que pretende es ilustrar cómo se hace una presupuestación de capital de largo plazo, o sea, más de 3 años, y evaluar cuál es su impacto en la rentabilidad y la liquidez. Se hace énfasis en la necesidad de tener un enfoque integrado desde la perspectiva de la producción animal en cada una de sus facetas y que al final se recogen para poder entonces tener un análisis integral del caso de inversión. Básicamente todo implica una claridad acerca de a dónde se quiere ir, cuál es la estrategia que la explotación tiene, de manera tal que las decisiones sean concordantes con la estrategia que tiene la finca. En este caso, vamos a poner un horizonte al año 2025. Estamos arrancando el año 2020. Y hoy la finca tiene 19 hectáreas de pasturas y se planea llegar a 25 hectáreas. Hoy en día se tienen entre 30 y 35 vacas en ordeño y el plan o la visión es llegar a 50-55 vacas en ordeño. También se pretende desarrollar el negocio de novillas cruzadas, de lo cual se va a hablar posteriormente. Hoy los costos de producción están en el orden de los 280 colones por kilogramo de leche. Y la meta, la visión, el plan es llegar a tener costos de producción menores o iguales a 245 colones. Hoy la relación de leche concentrado está en el orden de 2.51 y el plan es poder llevarlas a una relación de 3.51 con un uso intensivo de pasturas y un mejor manejo. Desde la perspectiva ambiental, con la métrica que maneja la finca, hoy se tienen aproximadamente 1.1 kilogramo de CO2 equivalente por kilogramo de leche y la meta es poder tener la finca con puntos igual o menor a 0.6 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de leche. Entonces, esta es la visión. Con este panorama, entonces, se puede empezar a trabajar y ver cuáles son las distintas alternativas y necesidades de inversión que la finca tiene. Para eso arrancamos ilustrando lo que es el mapa de manejo de la finca en 4 componentes importantes. El primero es la base productiva. La base productiva básicamente contempla el manejo de los suelos, el manejo de los pastos y los forrajes, el tipo de animal que se tiene, básicamente con la genética apropiada a las condiciones agroclimatológicas de la finca, la infraestructura que se dispone. Recomendamos indudablemente la implementación de sistemas silvopastoriles en este modelo. Seguidamente tiene que ver todo lo referente al manejo animal desde el punto de vista zooveterinario. Y ahí tenemos todo lo que es la sanidad y asistencia médico-veterinaria, los aspectos de nutrición, los aspectos de manejo de reemplazo, cría y desarrollo, todo lo que tiene que ver la métrica zootécnica, la disposición y la disponibilidad y el levantamiento de registros fiables en sistemas informáticos que permitan tener a la mano toda la información derivada de la gestión técnica. Todo lo referente a bienestar animal y calidad de leche,
Y ahí se pasa al siguiente gran componente, que es el componente ambiental. El componente ambiental tiene que ver con todo lo que son las estrategias e inversiones derivadas para poder mitigar las emisiones de CO2, metano y óxido nitroso, el manejo de los efluentes que salen de la finca, sobre todo en las áreas de cosecha, y lo que tiene que ver cosecha de agua llovida principalmente. La generación de bioenergía y otras energías limpias, tales como paneles solares en sus formatos termosolares o fotovoltaicos. Luego, la producción de abono orgánico derivado de lo anterior. El manejo de la biodiversidad y la conectividad biológica, principalmente por la existencia de los sistemas silvopastoriles en la finca. Y la posibilidad de tener pasos iniciales en certificaciones de bandera azul ecológica y en casos muchísimo más sofisticados, pero no menos importantes, lo que son las certificaciones de entes externos como Rainforest Alliance. Seguidamente, el manejo de la finca requiere todo el tratamiento a la economía de la leche, básicamente la existencia de métrica financiera, todo lo que es captura, procesamiento y reporte de métrica financiera, tanto para fines esencialmente administrativos como fiscales. Un conocimiento del mercado, tanto nacional como internacional. Una definición del plan de sostenibilidad financiera y ambiental, que lo anterior facilita su consecución. Y luego evaluar el impacto social de la finca, tanto en la generación de empleo derivada de la operación como en las relaciones que se tienen con las comunidades alrededor. Entonces el mapa de manejo esencialmente lo que plantea es que para poder tener un análisis preciso y fiable, definitivamente tenemos que tener un mapa, una estrategia y una operatividad circunscrita a estos 4 grandes rubros de gestión. Presentamos el estudio de caso, es el financiamiento de una expansión lechera. Supongamos que tenemos una finca lechera de bajura, más o menos ubicada a 250 metros sobre el nivel del mar, relativamente plana, que opera ganado cruzado sobre una base de Jersey con varios cruces bosíndicos en una proporción aproximada de 5 octavos bostauros y 3 octavos bosíndicos respectivamente, con lactancias promedios de 4.000 a 5.000 kilogramos. Se cuenta con pasturas de buena calidad, predominando estrellas, Tanner y guineas mejoradas. Adicionalmente, con respecto a la inversión, se dispone de área adicional para pasturas en aproximadamente 5 hectáreas que van a ser desarrolladas. Actualmente se tiene una sala de ordeño, una doble 4 con línea baja en muy mal estado, que se quiere renovar por una doble 6, una línea alta tipo swing, moderna, de bajo consumo, con medidores electrónicos integrados al software de administración del hato. Y para acelerar el crecimiento se piensa comprar un lote de vaquillas cruzadas a otro productor reconocido por la calidad productiva de su ganado. Entonces aquí se tiene ya básicamente una idea del plan que se quiere desarrollar. Asimismo, la finca tiene una entrega de leche por la parte de ingresos. Entrega 50% a una planta industrial grande que paga por calidad y el otro 50% lo vende a queseros artesanales que venden bajo estándares del Servicio Nacional de Sanidad Animal, SENASA. En promedio recibe unos 310 colones por kilogramo, con promedio de células somáticas de 180.000 y un contenido de grasa aproximado de 3.6%. Actualmente la finca está en manos de la segunda generación de los pioneros que empezaron su desarrollo hace 45 años. El administrador es graduado del programa de Ingeniería en Sistemas de Producción Animal de la UTN de Atenas. Se dispone de un ahorro aproximado de 10 millones de colones para complementar el crédito que se piensa solicitar al Banco Nacional de Costa Rica.
y se muestra a continuación un resumen de los requerimientos de inversión. Básicamente, la inversión, como se dijo anteriormente, requiere de la compra de vaquillas preñadas con un precio unitario de hasta 300.000 colones cada una, si piensan comprar 20. Remodelar la sala de ordeño cuesta aproximadamente 13.500.000 colones. Y otras inversiones varias en infraestructura, esencialmente el desarrollo de las pasturas, como se mencionó, 5 millones de colones para un total de inversión de 32.500.000 colones. De las averiguaciones que el administrador pudo hacer en la agencia del Banco Nacional, podrían aportarse alrededor de 9.750.000 colones, un aporte del 30% total de la inversión, de acuerdo a los requerimientos del banco, lo que potencia un financiamiento aproximado de 22.750.000 colones que pueden ser financiados a 10 años plazo a una tasa de interés del 9.75%, generando un pago anual que cubre tanto intereses como amortización al principal de 3.663.000 colones. El cálculo de este pago lo veremos enseguida. ¿Cuál es el planteamiento metodológico del análisis financiero? Esencialmente parte del entendimiento de los parámetros técnicos que determinan la producción y que parten esencialmente de la proyección del acto, que determina la evolución esperada de los inventarios ganaderos, la consecuente producción de leche, reemplazos y machos nacidos y a desarrollar, y sobre todo al tener sistemas de producción fundamentados en ganado cruzado, bostauros como Indicus, la necesidad y justificación de ser rigurosos en ese análisis es fundamental. Implica también la disponibilidad de registros técnicos y contables razonables que permitan elaborar proyecciones fiables sobre la base histórica de la gestión, y eso esencialmente lo que integra es el conocimiento desarrollado por el administrador en su fase de diplomado y luego en el fortalecimiento de sus habilidades administrativas en el bachillerato ISPA, donde se trabaja esencialmente en métodos cuantitativos introductorios y gestión de los agronegocios. El planteamiento metodológico del análisis financiero es claro que al ser un modelo de expansión-sustitución se debe realizar desde una perspectiva incremental, que permita recoger el efecto de la inversión en los flujos de efectivo futuros con respecto a los flujos de efectivo de la situación actual. Una técnica que el administrador de la finca aprendió en ISPA de la UTN sede de Atenas. En otras palabras, lo que nosotros debemos hacer es justificar la inversión por el incremento en los flujos de efectivo derivados de ella misma. En otras palabras, ver cuál es el adicional que se va a producir producto de la inversión que se hace. Esencialmente, primero se va a determinar la rentabilidad global del proyecto independientemente de cómo se financie, y luego la rentabilidad de los recursos empleados por la familia dueña de la finca, o sea, cuál es la rentabilidad que la familia va a tener por los 9.750.000 colones que invierte. Como se dijo anteriormente, es importante determinarla para medir el impacto de la inversión desde la perspectiva del desarrollo ganadero producto del financiamiento. Se parte de la situación actual técnico-financiera de la finca. Acá en esta hoja se tienen modeladas las entradas de efectivo de la lechería sin la inversión. Noten que cada una de las columnas tiene un número y básicamente los paréntesis en los números implica o describe, señala la matemática que se tiene para cada uno de ellos. Inicialmente el cuadro a partir de la proyección del hato sin proyecto va mostrando cuál podría ser la evolución del año 1 al año 10
de la cantidad de vacas que se tendrían en ordeño si no se hace ninguna inversión. La producción promedio vaca día promedio y los ingresos por la venta de leche y descartes, tanto en la venta de la planta como en la venta de los queseros, a los precios señalados. Luego se tienen los costos de alimentación, personal y mantenimiento, resumen, que sale de los reportes que genera el sistema de información financiera. En el caso específico se utiliza un software que permite poder gestionar esta información. Entonces tiene la utilidad ante impuestos y depreciación. Luego se incorpora la depreciación. La depreciación se maneja por aparte para poder luego recoger su escudo fiscal y poder entonces generar el flujo neto de efectivo toda vez que se han pagado los impuestos de renta. En este caso se asume una tasa de 25%, lo que al final resulta en la columna 12, que son las entradas de efectivo por operaciones. En otras palabras, si no se hace ninguna inversión, las entradas de efectivo por operaciones por año en los próximos 10 años van desde los 5.841.000 hasta los 8.213.000, habiendo obviamente variabilidades en el interín, asumiendo que el modelo que se está presentando está afectado por factores estocásticos, productivos y técnicos que no se muestran en esta presentación, pero que están detrás y que básicamente tratan de aproximar una situación real productiva. Como se dijo anteriormente, se tienen los números en paréntesis que referencian el orden de la columna y el cálculo columnar. Como hemos sido enfáticos, muestra la finca en el tiempo si no se invierte. Note la variabilidad de la producción por los efectos estocásticos. Vean el efecto de los costos y el efecto fiscal de la depreciación y agotamiento del dato, como lo acaba de mencionar. Ahora se tienen las entradas de efectivo de la lechería con la inversión antes de financiamiento. Vean que el modelo recoge el impacto productivo y financiero de las inversiones. O sea, si nosotros nos concentramos en la columna 13, vemos esencialmente cómo es que los flujos de efectivo se ven fortalecidos por las inversiones que se hicieron, esencialmente en vaquillas, esencialmente en pasturas, y la posibilidad de poder ordeñar con mayor eficiencia y mayor sanidad, cosa que se refleja en la columna 2 y en la columna 3. Obviamente la columna 3 lo único que refleja es el incremento, la variabilidad en la producción de vaca ordeño día en cada uno de los años. Importante también resaltar el valor residual que supone el estimado de recuperación de la inversión al terminar el horizonte temporal del análisis en el año 10. O sea, que al final del año 10 el modelo asume que liquidamos la operación y que podríamos recoger hasta 16.250.000 colones derivada de la inversión que se hace. Considerando las entradas de efectivo de cada uno de los cuadros anteriores, entonces se puede proceder a calcular las entradas de efectivo marginales, que esencialmente salen de sustraer en cada uno de los años los flujos de efectivos de la lechería empleada menos los flujos de efectivo de la lechería en la situación actual. Entonces, en este cuadro podemos ver en la columna 4 su cálculo. Indudablemente ahí tenemos señalada la inversión inicial, que fue ya discutida anteriormente, en 32.500.000 colones. Y esta inversión de 32.500.000 colones generan esta corriente de flujos netos de efectivo incrementales que van desde el año 1 hasta el año 10. Para el cálculo del año 1 y así consecutivamente, entonces tenemos
8.470.000 menos 5.841.000, dando un resultado de 2.629.000 colones, que es esencialmente el impacto de la inversión en los flujos netos de efectivos para ese año. Y así consecutivamente para cada uno de ellos. Estas entradas de efectivo marginales son muy importantes, como había dicho anteriormente, porque son el reflejo fiel del impacto de la inversión en los flujos, y a partir de ahí se aplican luego las distintas técnicas de evaluación. El gráfico de la derecha esencialmente lo que muestra son las líneas o las tendencias de cada uno de los anteriores flujos, pero en forma gráfica. Importante concentrarse en la línea de color verde que refleja las entradas de efectivo marginales, y vemos esencialmente cómo en el año 6 se tiene casi 1.000.000 de colones en flujos netos de efectivo marginales, pero como he venido diciendo, eso se debe esencialmente a la naturaleza estocástica que está detrás del cálculo de estos flujos. Es importante reconocerlo y señalarlo y tenerlo presente para posterior análisis. Ok, vamos a continuar entonces con los métodos para la evaluación financiera de las inversiones. En una primera instancia vamos a hablar de una técnica que no considera el valor del dinero en el tiempo, esencialmente lo que se conoce como periodo de recuperación de la inversión. Básicamente lo que plantea es que se debe sustraer de la inversión inicial cada uno de los flujos netos de efectivo de forma tal que en un momento dado en el tiempo se igualen, y es el momento en el cual la inversión se recupera. Entonces veamos para el caso del primer año. Tenemos entonces la inversión inicial que debe recuperarse de 32.500.000 colones. Se le suman los flujos netos de efectivo de este primer año que salió del cuadro anterior, y al final del año 1 tenemos por recuperar entonces 29.871.000. Y así consecutivamente vamos sustrayendo a cada uno de los saldos el flujo neto de efectivo de cada uno de esos años hasta llegar al año 8, donde ya tenemos entonces una entrada de efectivo marginal positiva de 5.904.000, y entonces es el momento en el año 8 donde podríamos decir que estaríamos recuperando la inversión totalmente. Vean que esencialmente el criterio de decisión dependerá de la regla del inversionista respecto al plazo requerido para recuperar su inversión. En este caso, si su regla es de recuperar la inversión en 5 años, entonces la rechazaría, puesto que todavía queda por recuperar 11.6 millones. Si la regla es de 8 años, aceptaría realizar la inversión. Entonces vean que el criterio esencialmente es un criterio muy subjetivo del inversionista, en este caso el productor. Si requiere recuperar la inversión en menos de 8 años, pues no se haría la inversión, pero si el periodo es de 8 años, posiblemente sí. En el caso específico de esta inversión, por su naturaleza, creo que es razonable pensar una recuperación de 8 años, puesto que si estamos hablando de una inversión en vaquillas, cuya vida promedio puede ser de 6, 7 lactancias, pues estamos hablando de un periodo razonablemente bueno. Estamos hablando de una inversión muy grande en la sala de ordeño, pues me parece a mí que tratar de recuperar eso en un periodo relativamente corto, pues no es razonable. Y las pasturas también. Las pasturas podríamos estar hablando de recuperarlas en 5 años, por lo que me parece a mí que la propuesta que se está planteando acá es bastante razonable en términos del plazo en el cual se recupera la totalidad de inversión en 8 años. Bien, el siguiente método básicamente considera el valor del dinero en el tiempo. Esencialmente estamos hablando del valor actual neto, que mide la rentabilidad global de la inversión, es decir, la ganancia total neta hoy. Corresponde a la suma algebraica del costo de la inversión inicial
a los flujos netos de efectivo incrementales en cada periodo descontados a una tasa determinada. La tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos es la tasa mínima aceptable de rentabilidad fijada por el inversionista o el productor. Y la mejor forma de definirla es el costo de capital que tiene la finca. Básicamente puede ser un promedio de las tasas de interés de las operaciones vigentes que tiene. Si el MAN es mayor a cero, la propuesta de inversión se aceptaría. Entonces, ¿cuáles son los componentes del valor actual neto? Esencialmente tenemos los insumos de la inversión por realizar, que ya la determinamos. Determinamos los flujos netos de efectivo marginales anteriormente. Habíamos determinado también el valor residual de la inversión. Definimos que el horizonte temporal del análisis son 10 años. Y para este caso vamos a suponer que la tasa de corte del productor o el costo de capital que él tiene es del orden del 10%. Entonces tenemos la fórmula y vemos cómo la fórmula esencialmente incorpora la inversión inicial negativa y a eso se le suma los flujos netos de efectivo desde el año 1 hasta el último, descontada la tasa de corte, más el valor residual en el último año, también descontado a la tasa de corte. Entonces, si el valor actual neto o VAN es mayor a cero, la inversión se acepta. Si el VAN es menor a cero, la inversión se rechaza. Supongamos entonces un costo de capital del 10%. Acá entonces se tiene esencialmente el cuadro tras anterior ampliado, donde se tienen entonces las entradas de efectivo marginales acumuladas que aprendimos a calcularlas, y luego se tienen entonces las entradas de efectivo marginales descontadas al 10%. Entonces, para el caso específico del primer año, vemos que el valor de 2.629.000 se transforma en 2.390.000 cuando aplicamos la técnica de descuento que se explica en la flecha que está señalada. Entonces vemos cómo es que la tasa de descuento va requiriendo o extrayendo la rentabilidad requerida por el productor en cada uno de los años en los flujos descontados al 10%, y en el resumen acá abajo esencialmente se ejecuta el algoritmo. Se tiene entonces la sumatoria de todos los flujos netos de efectivo, 35.394.000, y se le resta la inversión inicial. O sea que el valor neto actual es de 2.894.000, puesto que es mayor a cero, la inversión se acepta. ¿Cómo podemos interpretar el valor actual neto? Podemos decir que el valor actual neto sale, o podría describirse de la siguiente forma. Después de haber recuperado todos los costos de operación, recuerden que los flujos están netos ya de costos, la inversión, que la estamos incluyendo dentro de la ecuación, y de haber requerido un rendimiento del 10% por los fondos generados por la inversión, el valor de la empresa ganadera se incrementa hoy en aproximadamente 2.9 millones. En otras palabras, vemos que es un indicador bastante riguroso porque no obstante que se trabaja con flujos netos de efectivo, son flujos netos de efectivo marginales. En primer lugar, se recupera en cada uno antes y después de la inversión neto de costos, luego se recoge el incremento de ellos en forma marginal y seguidamente se les aplica una tasa de descuento para poder incorporar el efecto del valor del dinero en el tiempo. Y aún así, después de haber hecho todo eso, el valor actual neto queda en el orden de los casi 3 millones de colones. Por lo tanto, bajo este criterio, la inversión se acepta. Con el cálculo anterior y haciendo un ejercicio a diferentes tasas de descuento, podemos establecer lo que se llama el perfil financiero del proyecto, donde aquí en el eje de las X tenemos esencialmente la tasa de descuento asociado a cada uno de
y el valor resultante en cada uno del BAN asociado. Entonces, esta línea punteada que está acá, esencialmente lo que va es señalando el distinto BAN asociado a cada una de las tasas de descuento. Entonces, vean que aquí cuando estamos utilizando una tasa de descuento del 10%, tenemos un BAN aquí aproximado de los 2.800.000, que fue lo que calculamos anteriormente. Y así vamos entonces aplicando tasas de descuento mayores y el valor actual neto obviamente va disminuyendo hasta un punto en el cual aplicamos una tasa de descuento de aproximadamente 11.5% y tenemos entonces un valor actual neto cero. Entonces eso nos da a nosotros el segundo gran indicador de rentabilidad utilizando el valor del dinero en el tiempo, que se llama tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno es aquella tasa que hace cero el valor actual neto y para el caso que nos ocupa es del orden del 11.5. Puesto que el 11.5% es mayor a la tasa de corte del 10%, el proyecto se acepta y si es consecuente con lo determinado por el valor actual neto anterior. Entonces, vemos que desde la perspectiva global, el valor actual neto de 2.800.000 es mayor a cero y desde la perspectiva de la tasa interna de retorno, el proyecto es también rentable puesto que nos rinde una tasa del 11.5%. En ambos casos, el criterio sería aceptar la inversión desde su perspectiva global. Toda vez que sabemos que el proyecto en forma global es rentable, pues veamos a ver cómo funciona la inversión cuando le incorporemos el financiamiento. Dicen los expertos en finanzas cuando incorporemos el apalancamiento. Y ahorita vamos a discutir el concepto. Vamos a ver cuál sería el servicio de deuda o los pagos que tendríamos que hacer en cada uno de los años si tomamos el préstamo que anteriormente vimos con el Banco Nacional. Entonces vimos que con el Banco Nacional íbamos a sacar aproximadamente un préstamo de 22.750.000 colones en esas características y que ese préstamo en esas condiciones nos da a nosotros un pago anual que cubre tanto intereses como amortización de 3.663.000. Entonces, para poder calcular de dónde sale 3.663.000, acudimos entonces a las fórmulas de anualidades que se ven en los cursos introductorios de matemáticas financieras. Entonces vemos que al sacar o al obtener el valor presente de una anualidad y despejar de ella los depósitos que se hacen en cada uno de los periodos y se despeja con respecto a ella, R, tenemos entonces un pago de 3.663.000 que lo hemos redondeado, derivado de la fórmula anterior. Entonces, este es el pago que debe hacerse por el préstamo que se va a sacar y este pago considera tanto el pago de los intereses como el correspondiente amortización al pasivo que se genera con el préstamo. Entonces, una vez que se tiene el pago, se procede a calcular la tabla de amortización del financiamiento basada en una cuota nivelada, como lo acabamos de calcular, en donde vamos deshuesando, por decirlo de alguna forma, la cuota del banco y cuánto de ese pago corresponde a intereses y cuánto de ese pago corresponde a amortización. De la siguiente forma, entonces acá tenemos esencialmente el cálculo de los intereses para el primer año y se debe hacer consecuentemente para el restante, que el interés que se genera por el primer año, esencialmente tenemos los 22.750.000 por la tasa anual por el año. Eso nos da entonces 2.218.000. Luego tenemos entonces el cálculo de la amortización al préstamo en ese primer año. Y ese cálculo de amortización básicamente se lo tenemos que deducir a la cuota toda vez que hemos pagado los intereses. Entonces, si hemos pagado de los 3.663.000, hemos pagado 2.218.000, el remanente 1.445.000 es lo que amortizamos al pasivo con el Banco Nacional y nos queda un capital final
de 21 millones que corresponde entonces el capital inicial del año 2 y se sigue entonces con el mismo procedimiento. La necesidad de generar esta tabla de amortización y hacer este par de cálculos estriba en poder separar de los pagos del banco lo correspondiente a intereses que son gastos y por lo tanto deben deducirse de las utilidades a la hora de calcular los impuestos, o sea, aprovechar el escudo fiscal que se genera, y la amortización luego rebajarla de los flujos porque es una cuenta que lo que está haciendo es amortizar el pasivo en el balance general de la lechería, que disminuye cada vez que se paga. Entonces, lo más importante acá, resumiendo respecto a determinar el servicio de deuda, lo primero es calcular con la fórmula que está facilitada cuánto es el pago. Luego de eso, derivar cuánto de ese pago corresponde a intereses por año y cuánto de ese pago corresponde a amortización por año, de manera tal de que podamos ir incorporando dentro de los estados financieros tanto el costo financiero de la deuda en el estado de resultados como la deducción o disminución del pasivo en el balance general producto del préstamo con el Banco Nacional. Una vez que se tiene entonces determinado el servicio de deuda, volvemos a calcular otra vez la tabla de las entradas de efectivo con proyecto y financiamiento. Vean que hemos generado la columna 7. Esencialmente, la columna 7 lo que hace es esencialmente incorporar el cobro de los intereses, el pago de los intereses en los flujos justamente antes de calcular los impuestos, de forma tal que la utilidad se ve reducida por ese costo que nos permite la autoridad tributaria. Y luego está la incorporación de la columna de amortización, que esencialmente lo que permite es sacar de los flujos el pago o la devolución que se le hace de los fondos a producto del préstamo al banco. Y entonces tenemos las entradas de efectivos con financiamiento, que son básicamente estas que están acá, y son las que van al siguiente análisis. Entonces, acá lo importante es, toda vez que hemos procedido a calcular el servicio a la deuda y obtener los flujos netos de efectivos netos para la familia, entonces procedemos a calcular cuál es la rentabilidad de los casi 10 millones de colones que ellos aportaron. Entonces, tenemos luego el cálculo en forma consecutiva de cuáles son los flujos netos de efectivo marginales con financiamiento. Entonces, esencialmente lo que hacemos es que tenemos la lechería ampliada con financiamiento, la lechería actual y las entradas de efectivo marginales. Entonces, vean que acá tenemos en el análisis la inversión que la familia hace, que son los 10 millones de colones, casi los 10 millones de colones, y luego esencialmente los flujos netos de efectivo marginales con el financiamiento. Entonces vean ustedes que para el primer caso tenemos entonces una entrada de efectivo marginal con financiamiento de 480 mil colones que se descuentan al 12%. ¿Por qué al 12%? Porque al 12% fue esencialmente la tasa que en este caso la familia exige de rendimiento a cada una de las inversiones que ellos hacen. En otras palabras, ellos exigen ya no el 10% que era el costo de capital en el caso inicial, sino que son muchísimo más severos con su aporte de 10 millones y en vez de exigir un 10%, exigen un 12% de retorno. Entonces vean que se van obteniendo cada uno de los flujos de efectivo y vemos que el ban con financiamiento es del orden de casi los 14 millones de colones. Tenemos entonces la sumatoria de los flujos netos de efectivo
con financiamiento descontados del año 1 al 10 por 23.600.000. A esto le restamos la inversión que hace la familia de 9.750.000 colones y entonces eso nos da un valor actual neto de 13.850.000 colones, que corresponde esencialmente a lo que se conoce el apalancamiento derivado de la inversión. Vean ustedes que para la familia es un excelente negocio poder tomar la mayor cantidad posible de fondos al banco, siempre y cuando la estructura productiva de la finca les permita poder hacerlo de manera tal de que por cada colón que ellos ponen se genera, producto de su estructura productiva, un apalancamiento que genera entonces una riqueza patrimonial a la familia hoy, después de haber recuperado los costos de operación, después de haber recuperado la inversión de 10 millones y haber exigido un rendimiento del 12%, tenemos entonces un valor actual neto o un incremento en la riqueza patrimonial de la familia del orden de 13.850.000 colones. Por lo tanto, la inversión se acepta y es sumamente rentable. Tenemos, al igual que el caso anterior, el perfil financiero de la inversión, de la inversión hecha a los recursos propios de la familia. Y entonces vemos que la tasa que hace cero el valor actual neto con financiamiento es del orden del 27%. Vean que exigen un 12% y la inversión rinde un 27%, por lo que deberían entonces aceptar la inversión. Es sumamente rentable, más del doble están haciendo producto de esta inversión. Vimos hasta ahorita todo lo que tiene que ver con respecto a la rentabilidad. Es importante la rentabilidad, pero también es importante los aspectos de liquidez. Uno puede tener una inversión sumamente rentable, pero esa rentabilidad podría ser que durante los primeros años genere entonces situaciones de liquidez negativas o muy precarias, de forma tal que la compañía o la finca tenga dificultades para poder sobrevivir. No obstante, es muy rentable, no tiene liquidez. Pues aquí presentamos un análisis adicional desde la perspectiva de la liquidez para ver si realmente la inversión genera una liquidez importante en una primera instancia general, y luego vamos a ver si realmente la liquidez que se genera es suficiente para pagar en cada uno de los años los casi 4 millones de colones en servicio de deuda. Entonces el primer indicador que vamos a calcular lo hemos denominado el índice de cobertura del servicio de la deuda. Básicamente la metodología considera el flujo operativo, que es el total de ingresos o productos menos los ingresos operativos. Eso da el flujo operativo, que se divide entre los ingresos financieros, que corresponde a la atención de todas las deudas de la finca, incluyendo intereses y amortización, y entonces eso da las veces que el efectivo disponible después de cubrir las necesidades básicas de producción cubre las obligaciones financieras de la finca, dándonos el indicador de cobertura del servicio a la deuda. Un coeficiente mayor a 1 resulta preliminarmente en una posición de liquidez apropiada para cubrir las obligaciones financieras, y entre más alto mejor. Un coeficiente menor a 1 resulta en una incapacidad para cubrir las obligaciones financieras, y eso lleva a revisar los supuestos del modelo y o el potencial productivo de la finca. El cálculo del índice de cobertura debe estimarse para cada uno de los años que dura la vigencia de los créditos e identificar claramente aquellos en los cuales tenemos un indicador menor. Para el caso que nos ocupa de esta inversión, vemos que la razón de cobertura del servicio de deuda en términos de veces expresada en la columna 8 es superior a 1 en todos los años, siendo la posición más débil la que se tiene en el primer año de 2.5, y de ahí en adelante pues el índice muestra una robustez bastante grande. ¿Cómo podríamos interpretar ese 2.5? Con el flujo operativo generado en el primer año, tengo para cubrir 2.5 veces mi obligación financiera. Indudablemente la finca tiene la liquidez necesaria para afrontar sin problemas los requerimientos del banco respecto al servicio de deuda, y en ninguno de los años se prevén problemas de pago. Hay algunas consideraciones que debemos hacer con respecto a esto.
y es el efecto que tiene la estructura productiva de la finca actual para potenciar la generación de rentabilidad y de liquidez con una pequeña inversión de casi 14 millones de colones. Entonces, es consecuente el análisis respecto al concepto tanto de apalancamiento operativo como de apalancamiento financiero para el caso que nos ocupa y es de lo más importante que debe analizarse. Si posiblemente la finca no estuviese ordeñando las 30 y 35 vacas y no tuviese la posibilidad de hacer ventas a esos precios, posiblemente el impacto de la inversión sería muchísimo más alto y tanto la rentabilidad como estos indicadores de liquidez serían muchísimo más débiles. Complementando el análisis anterior, procedemos a determinar cuál sería la producción necesaria para cubrir el servicio de la deuda expresado en kilogramos, que sale esencialmente de dividir la columna 6 que son los costos fijos financieros, entre la columna 5, que es el margen de contribución a los costos fijos financieros por kilogramo de leche. Entonces vemos que al obtener la producción total anual, para el caso del año 1, en casi 236.000 kilos, vemos cada uno de los precios, costo directo promedio y el margen de contribución que queda para pagar el servicio de deuda en el orden de los 3.662.000 colones, 263. Entonces vemos que la producción necesaria para poder cubrir ese costo de 3.663.000 es de aproximadamente 93.773 kilos, dejando un margen de producción de casi 142.000 kilos, y así entonces vamos viendo que la producción es más que suficiente, consecuente con lo anterior, para cubrir el servicio de deuda. Es muy importante poder calcular tanto el índice de cobertura del servicio de deuda como el punto de equilibrio financiero expresado en términos de producción para poder determinar si la inversión y la finca van a entrar en un problema de liquidez producto de lo anterior. ¿Qué conclusiones tenemos de ese análisis? Un diagnóstico de la estructura productiva de la finca es clave para determinar el potencial y la razonabilidad de los créditos solicitados. Seguidamente, la existencia de registros técnicos suficientes y robustos son la clave para poder complementar el análisis técnico de la propuesta de inversión. Para el caso que nos ocupa, modelo de leche, es fundamental contar con una proyección de datos fiable y fundamentada en evidencia productiva. La proyección de datos revela productividad, evolución de los inventarios ganaderos y los costos asociados a la gestión de los actos. Cuando se hable de inversión destinada a la sustitución y o ampliación de operaciones ganaderas, debe abordarse con un análisis incremental que permita recoger el impacto de la inversión en el flujo de efectivo. Se debe plantear el análisis sin y con financiamiento para determinar el aporte del financiamiento a la generación de riqueza y bienestar financiero para el patrimonio del ganadero. Se debe calcular el índice de cobertura del servicio de deuda relacionando los indicadores de productividad ganadera con los costos fijos derivados del financiamiento. Muchas gracias, estamos a la orden. Cualquier comentario o colaboración, ahí tienen mi teléfono y mi correo electrónico. Cualquier contribución es altamente bienvenida. Gracias.